Muy bien, seguimos en Hora Política y recibimos a Gabriel Sabino, el defensor del pueblo de la provincia de Santa Fe. Gabriel, bienvenido, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Muy amable. Gabriel, vamos de lo general a lo particular para organizarnos. ¿Cuáles son los mayores reclamos que están recibiendo de parte del ciudadano? Bueno, en la Defensoría del Pueblo no se olviden que no solamente está en Rosario y Santa Fe, sino tenemos 48 oficinas en el interior, 3 oficinas móviles que recorren. Y particularmente depende de la región, depende de la problemática y la temporalidad, ¿no? Pero siempre, hoy en día, tenemos toda la problemática que tiene que ver con las obras sociales, toda la problemática que tiene que ver con el IAPOS a nivel provincial, la problemática que tiene que ver específicamente con las estafas virtuales, más allá de todo lo que tiene que ver con servicios públicos. Si la Defensoría lo que tiene es, en particular, un centro de asistencia a la víctima y testigo del delito, donde abordamos todos los problemas que tienen que ver justamente con familia, con protección de derechos, el órgano de revisión de salud mental, que también hace unos años está bajo la órbita de la Defensoría, por cuanto tenemos muchísima más competencia de lo que teníamos anteriormente. Y bueno, las problemáticas, por decirte un tema en particular, es muy difícil. ¿Por qué? Porque en el último informe que hicimos en la Cámara de Diputados y en el Senado, en el 2024, la Defensoría del Pueblo abrimos 42.000 expedientes y atendimos 160.000 reclamos en toda la provincia. Digo, eso es un dato que es certero, es un dato que nosotros nos enorgullece específicamente. ¿Por qué? Porque el grado de ponderación ciudadana de la Defensoría, nosotros tenemos un sistema de revisión después de que es atendida la gente con un 94% de grado de ponderación positiva de la Defensoría. Creo que es una de las instituciones protectoras de derechos más importantes de la provincia, y te diría a nivel nacional e internacional. No lo digo por desconocimiento, sino por conocimiento. Es una de las defensorías referentes a nivel internacional por la complejidad que tiene la Defensoría del Pueblo. No se olviden que en Argentina hay 62 defensorías, 8 solamente somos provinciales, la nacional, que hace 16 años que está vacante el cargo, por cuanto la Defensoría de Santa Fe es una de las que lleva a la vanguardia todos los problemas nacionales en la Asociación de Defensores del Pueblo, en las federaciones internacionales, en los institutos internacionales. Santa Fe siempre marca la progresividad y marca la tendencia de todas las oficinas justamente protectora de derechos, como la Defensoría del Pueblo. En el actual contexto que tiene la Argentina, es lógico que cualquier ejecutivo en todos los niveles quiera mantener un equilibrio en sus números, ¿no? Pero este ajuste que hay en el sector de discapacidad, incluidas las pensiones no contributivas, ¿están marcando un déficit de sensibilidad social del gobierno nacional hoy? Bueno, nosotros en particular venimos trabajando históricamente. Yo hace 23 años que estoy dentro de la institución. Hoy me toca, en estos 5 años, haber estado al frente de la Defensoría y la Defensoría de Niños y Adolescentes. Uno va viendo que de un lado se habla mucho de progresividad de derechos y en otro lo que observamos son restricciones específicamente en la protección de derechos. El tema, como bien decía, de todo lo que tiene que ver con la discapacidad, nosotros venimos hace muchísimos años trabajando. En este caso particular, cuando en enero el Gobierno Nacional saca justamente la resolución 189, donde se le trataba de idiota, imbécil, justamente todos los términos, los peores términos para personas con discapacidad. Nosotros ya en septiembre del año pasado veníamos diciendo que todas las medidas que se venían dando del Gobierno Nacional retrotraía a las leyes de 1997, o sea, un retroceso de muchísimos años de haber conseguido un montón de cuestiones de protección, de inclusión de las personas en la forma integral de pensar la discapacidad. Y bueno, veíamos específicamente un retroceso. Con esto, con la resolución 187, lo que hizo es acelerar. Cuando todos discutían, nosotros desde la Defensoría decíamos, che, pero fíjense que esta medida es económico-céntrica, o sea, solamente era una cuestión de a ver cómo bajamos la cantidad de pensiones que había a nivel nacional. No nos olvidemos que a nivel nacional son cerca de 1.300.000 pensiones por no contributiva en discapacidad o por imposibilidad laboral por la incapacidad. Y cuando nosotros marcábamos que cuando se empezó a comunicar desde el Gobierno Nacional para hacer esta auditoría, que nosotros decíamos estamos totalmente de acuerdo
con las auditorías, Claro. estamos totalmente con el control, porque eso da transparencia, empezamos a notar que en la planificación de esa política pública nacional había muchísimos errores. Y da la pauta que solamente de los 1.300.000, solamente notificaron a 720.000 beneficiarios. De los 720.000 beneficiarios, el gobierno nacional reconoció que había 220.000 que habían notificado mal o no se habían notificado, y lo que pasaba era la incertidumbre. ¿Por qué? Porque si uno no se notificaba fehacientemente, si no iba a los efectores de salud a presentar toda la documentación, automáticamente se caía la pensión. Bueno, en el ida y vuelta, en todos los reclamos que hicimos al ANDIS, bueno, al gobierno provincial, al gobierno nacional, con la movida de todos los familiares, justamente los que están afectados por alguna discapacidad, todas las organizaciones, los profesionales, bueno, creo yo que la presión, y de ustedes desde el periodismo, es decir, bueno, visibilizar el tema y sensibilizarlo. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que está pasando con el gobierno nacional y las medidas, creo yo a mi criterio, desacertadas, totalmente desacertadas del gobierno nacional. Por otro lado, la situación que están padeciendo las personas con discapacidad. No se olvide que uno dice, no, cobran pensiones. Estamos hablando del 70% de la jubilación mínima. O sea, estamos hablando de algo más de 200.000 pesos. Sí. Y piensen lo que se debe invertir, por así decir, o gastar para mantener una persona con discapacidad, más allá de los distintos grados de discapacidad. Y por otro, lo que está pasando y padeciendo los trabajadores del sistema de salud que atienden específicamente a este sector con discapacidad. Hablemos de transportistas, hablemos de los terapeutas ocupacionales, que en los últimos meses, de principio de año hasta ahora, octubre de este año, ya a este año perdieron el 70% de su capacidad justamente económica, porque no hay aumento. De octubre del año pasado no hay aumento. Y los pocos aumentos que hubo, más allá que hoy los índices inflacionarios son menores, estamos hablando de 2-3%, solamente lo que se notó que hay 0,5, 0,4 de aumento en cada una de las prestaciones. Esto va en detrimento justamente de todo el colectivo, porque uno piensa en la persona con discapacidad. Pensemos en el entorno, pensemos en la familia, pensemos en los niños y adolescentes, pensemos en los adultos mayores que tienen discapacidad. Digo, es un tema, creo que hay que prestarle atención, es un tema que hay que visibilizarlo, por eso lo bueno es visibilizarlo y después hacer buena planificación. No se puede planificar políticas públicas si no se les convoca a aquellos que tienen o las instituciones que padecen el problema. Bien. ¿Por qué? Porque cuando uno planifica políticas públicas lo que te da certidumbre, certeza para mejorar justamente la eficiencia en el gasto. Acá se hizo totalmente al contrario, porque no piensen ustedes que hace de noviembre del año pasado que el gobierno nacional convocó a todos los efectores de salud, que se hicieron las auditorías que no reflejaban lo que era una auditoría, solamente era una entrega de documentación. Y en Santa Fe, que teóricamente se hicieron las cosas bastante bien, solamente menos del 40% de las personas que fueron notificadas asistieron. Si vamos a otras provincias, a Formosa, Chaco, donde muchas personas tenían el efector de salud, tenían que transportarse 500 kilómetros. Sí. Y muchas veces se iban al efector y el efector le decía, señores, nosotros acá no tenemos ningún convenio, o sea, iban para nada, digo. Claro. Eso revictimiza, es una cuestión que lamentablemente, como decía, de sensibilidad y muy poca sensibilidad, porque son las medidas que se toman atrás de un escritorio, medidas económico-céntricas, que lo único que demuestra es dar un dato o un tuit que diga, bueno, hay, por así decir, el 20%, el 30%, el 40% de las pensiones o los beneficios eran truchos o no eran ilegales. Digo, creo que hay que poner un poco más de seriedad a las situaciones, particularmente uno cuando planifica políticas públicas, tiene que ser con certeza y convocando, específicamente cuando se jactan de hablar de gobernanza, digo, hay que convocar a la ciudadanía, al poder público, a las empresas, a la sociedad, para que así también achicar esta brecha que hoy tenemos de la sensibilidad social y bueno, y la brecha de esta grieta que cada vez, en cambio de cerrarse, cada vez se está acrecentando mucho más. Gabriel, algunas personas que sabían de tu visita hoy con nosotros nos pedían que te trasladáramos la pregunta que tiene que ver con algo que mencionaste en la primera respuesta, que tiene que ver con el IAPOS. Hay mucha preocupación de afiliados al IAPOS de que han perdido
no solamente se le han encarecido los servicios, sino que han perdido algunos derechos. ¿Están recibiendo reclamos por esto también? Justamente hoy a la mañana recibía específicamente con los aumentos que aparte vienen hoy, que son aumentos exponenciales. Estamos hablando de 10.000 pesos a 100.000 pesos, o sea, en el criterio del aumento. Creo yo que si también no visibilizamos, no se olviden que IAPOS pasó de la órbita de ser de la autonomía a pertenecer al Ministerio de Economía de la provincia, por cuanto, volvemos a lo mismo, si nos quejamos de estas visiones económico-céntricas de la nación, veamos la provincia porque están haciendo exactamente lo mismo. Es una cuestión, mientras cierren las cuentas, es hacer todo para que el equilibrio se dé, pero sin dejar de lado que particularmente se atenta contra muchísimos derechos y con la salud. Y que particularmente, yo siempre digo, con la salud, perdonen la expresión, no se jode, hay que prestarle atención. ¿Por qué? Porque si uno, cuando planifica, no planifica en la prevención, esto a corto plazo va a ser muchísimo más caro. Y bueno, y el IAPO es un reflejo de eso. Piensen que es la obra social más grande que hay en la provincia, piensen que es una obra social solidaria, piensen que si muchas personas empleados públicos que cobran poco, porque también eso no todo es lo que se dice. Yo siempre digo, cuando al alumno tengo la suerte de plantear, cuando se atentan contra los empleados públicos, yo digo, el país en Argentina, lamentablemente, uno piensa que el problema está en el empleado público. Sin embargo, cuando uno ve en Europa, el 22% de los empleados de la población son empleados públicos. En Argentina, ¿sabe cuántos son? 18%. El problema no es la cantidad de empleados públicos, el problema es la eficiencia, los buenos controles, el que particularmente el empleado público se sienta funcionario público y preste un servicio. Nosotros siempre decimos en la Defensoría, cuando yo les hablaba de los 42.000 expedientes y las más de 160.000 atenciones recibidas, el grado de ponderación, ¿porque le resolvimos el problema? No. Simplemente esa ponderación, porque no a todos le resolvimos el problema, sino que la buena atención, la solidaridad, cosas que son detalles que mejoran la calidad de vida de aquel que tiene un problema. Sin embargo, del ámbito público como del privado, lo que se hace es expulsar. En cambio de ser solidario, lo que hacemos es expulsar. El problema siempre es del otro. Creo que la política tiene mucho que aprender, no la política en general, sino aquellos que ejercen la cuestión política, tienen mucho que empezar a tenderle una mano al ciudadano o ciudadana, porque si no, particularmente, estamos viendo en particular que muchas de las personas están buscando otros rumbos en otros países. Yo veo muchas veces los problemas que hay a nivel internacional con la movilidad humana. Bueno, Argentina, lo que estamos exportando, por así decir, justamente materia gris. Muchos profesionales, muchas familias que fueron empresarios, hay un desequilibrio cuando en otras partes del mundo la movilidad humana se está dando por una cuestión de seguridad, una cuestión de buscar seguridad a lo mejor social o económico. Acá lo que se está haciendo es expulsar a nuestra juventud, a nuestros empresarios, y eso muchos no lo quieren ver, y eso repercute automáticamente en las vulneraciones de derechos que se dan, vuelvo a decir, en perder el objetivo en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de la provincia. Gabriel, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y a disposición. Gracias. Muy bien, seguimos en Hora Política.